Hola, estás en Psicología y Salud. Soy Alejandro Ruiz Galicia, psicólogo especializado en adicciones, con más de una década y cientos y cientos de pacientes con los que he trabajado. Y hoy vamos a hablar acerca de una pregunta que me hacen frecuentemente, sobre todo los padres y las madres de familia cuando tienen un hijo o hija que está consumiendo cristal. ¿Qué le digo? Vamos a empezar por agradecer a Jesús García, nuestro patrocinador, y queremos invitarte a que te sumes también tú como patrocinador o patrocinadora. Eso nos ayuda un montón. Si esto se complica para ti, también puedes ayudarnos muchísimo suscribiéndote. Casi nadie está suscrito o suscrita. Dando like, compartiendo, haciendo que lleguemos a más personas. Esa también es una excelente forma de apoyarnos. Me preguntan constantemente, ¿qué le digo? Me dejan mensajes en TikTok, en Instagram, por Facebook, a veces en mi número celular me escriben por WhatsApp y me dicen esto, ¿no? Como, a ver, sé que está consumiendo, ¿qué es lo que le tengo que decir? Es importante tomar en cuenta que no existe una llave mágica, una llave maestra, o una palabra como abracadabra, o un pase, o algo así, que pueda funcionar para todas las personas. Sin embargo, hay algunas pautas que podemos ir pensando como elementos muy valiosos a cuidar y a considerar cuando nos acercamos a alguien para hacerle ese comentario. Lo primero es que es importante decir que hay que hablar del asunto. En algunas ocasiones las personas tienen miedo de confrontar, porque es como lo piensan regularmente, como le voy a decir y entonces le voy a decir que ya no lo haga. Bueno, es una opción interesante. Sin embargo, también viene muy bien la opción de escuchar, de preguntar qué está pasando, cómo es que está ocurriendo. Hay que tener en cuenta que es una actividad que suele hacerse de forma secreta o velada. Entonces, cuando la persona sabe que nosotros ya sabemos, papá o mamá, regularmente se pone a la defensiva de manera natural. Entonces es importante que el acercamiento pueda favorecer la comunicación más que favorecer un conflicto. Un conflicto difícilmente podría ayudarnos, aunque es lo más común. Generalmente intentan las personas hacer cosas como para que escarmiente quien consume. Le anexan o le dicen que le van a anexar, que le van a internar, que le van a mandar a un lugar donde va a estar recluido. Le hablan al compadre que tienen en la policía para que lo meta un rato a la cárcel. Hacen ese tipo de cosas que no son recomendables. Yo no las hablo de ninguna manera, pero entiendo también que son parte de un momento en el cual hay mucha desesperación, desconcierto. Regularmente las personas no ubican qué es el cristal, por ejemplo. Han escuchado, pero no saben si es algo que se unta, algo que se inyecta, algo que se sniffa, no saben cómo se consume, ni qué tan caro, ni qué tan barato es, o sea, hay un desconocimiento muy importante y hay que tomar en cuenta que esa incertidumbre, ese no saber, pues moviliza un montón de fantasías y de ideas y se busca hacer algo como radical, ¿no? Como yendo a la raíz. Es muy importante que lo que digamos tenga dos condiciones que a mí me parece que son pues fundamentales. Una es que sea claro. Yo recuerdo, por ejemplo, en este punto a un paciente que consumía una sustancia cuyo padre le llevaba a consulta. El padre tenía una característica súper importante y es que era un padre consistente, voy a decir, y con esto me refiero a que era un padre que cumplía lo que decía. Si decía que iba a castigar, castigaba. Si decía que iba a premiar, premiaba. Si decía que iba a llevarlos de vacaciones, los llevaba. Si decía que no podía ir tal persona a tal lugar porque había hecho algo, eso ocurría, ¿sí? Entonces, él tenía esa característica. Su palabra tenía un peso, su palabra tenía un soporte. Entonces, cuando este padre le dice a ese hijo, no quiero que consumas en la casa tal sustancia, ahí pues sí, como esta fuerza de todas las acciones que se han hecho antes que guardan una buena relación con la palabra y entonces tiene un alcance muy importante, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, a ese paciente y recuerdo que cuando yo le conocí estaba como que estudiaba y como que no estudiaba, tenía ciertos problemas y finalmente acabó una carrera y entiendo que le va ahí más o menos bien, con algunos asuntos ahí de repente quizá, no lo tengo como tan claro, pero vamos, en condiciones que distan mucho de lo que podría haberse esperado en algún momento de parte del medio ambiente en el que se llevaba a cabo el consumo. Si ya llegaste hasta aquí, recuerda, suscríbete, dale like, comparte y ve nuestro próximo video, está aquí abajito. Si no has visto algunos, nos ayudas un montón a hacer esta red que nos permita
ir estando en el mismo canal de información. El otro asunto es que hay que tener claridad, ¿sí? Y con esto me refiero a, es muy común que las personas dicen, es que yo no le pido que saque dieces, por ejemplo, cuando son personas que estudian, las que están consumiendo. Le pido que le eche ganas. Bueno, pero eso no, o sea, 10 no, pero ¿cuál número sí? ¿No? O es que yo quiero que llegue temprano, solo le pido que llegue temprano. Y recuerdo ahí, por ejemplo, a un paciente que su mamá le decía eso y temprano significaba antes que ella. Si ella llegaba a las 10, él tenía que llegar antes de las 10. Si ella llegaba a las 12 o a las 3 de la mañana, pues tenía que llegar él unos minutos antes. Pero no había una hora de llegada. Y eso hace muy complicado que en la mente podamos tener claridad, que podamos organizar, ¿sí? Es como si en el cuarto tuviéramos algo que constantemente estamos cambiando de lugar. Bueno, vamos a dilatar mucho tiempo en estarlo buscando porque no sabemos dónde está, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta que la existencia de reglas o de ideas claras fuera de nosotros o en la comunicación que tenemos con otros o en los límites, por ejemplo, en casa, trabajo, escuela, eso permite que nosotros tengamos una postura al respecto. Ni siquiera es que tengamos que estar de acuerdo y ni siquiera tendría que ser como que estando claro entonces va a ocurrir. No, pero hay que tener al menos una línea para poder tener una postura al respecto y saber, ¿me le estoy pasando o no me le estoy pasando? ¿Sí? Es que a mí me dijeron que no llegara tarde, pero... Y ayer llegué a las 12, luego me dicen los muchachos, y no me dijo nada, pero antier que llegué a las 10, me puso como camote, ¿no? Entonces, es importante qué se dice, quién lo dice, es decir, cuál es la posición desde la cual se dice, cómo es que eso también se dice. Recuerdo ahí, rápidamente se los comparto, a una persona que cada que llegaba su hijo intoxicado, le golpeaba, ¿no? Y eso duró años, hasta que un día este hombre que golpeaba a su hijo le dice, es que ¿qué no entiendes que eres mi único hijo varón? Entonces si te pasa algo, si tú te mueres en un accidente, si alguien te da un mal golpe o algo así, pues se acaba el apellido, ¿no? Eso le da un giro completamente al asunto, ¿no? Resulta que no era como que le estuviera imponiendo una regla por lastimarlo, lo que quería era cuidarlo para como preservar el apellido, preservarse al mismo, no sé, ahí podemos pensar muchas cosas, pero le da un twist, ¿no? Entonces tiene que ver también con cuál es el fondo emocional de aquello que estamos diciendo y cómo es que lo compartimos. Hay que recordar, no hay palabras mágicas, no hay ahí como una clave, no hay como una, si yo le digo tal cosa, entonces automáticamente va a cambiar. Eso no existe, es un trabajo muchísimo más complicado. Apóyate con un profesional y recuerda, cuídate, importas.